Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Bienvenidos a la entrevista el día de hoy, viernes, aquí en Expectativa Noticias. Le agradezco mucho que nos acompañe y que esté pendiente también a través de las redes sociales de este programa de Expectativa Noticias, los viernes la entrevista, a través de YouTube, a través de Facebook, de Twitter. Les agradezco mucho que nos sigan por las redes sociales. Cada vez es más amplio el espectro de seguidores de este programa y le agradezco mucho a toda la gente que nos escribe, que nos tuitea, que nos envía a través de Facebook, de YouTube, sus mensajes. Muchas gracias. Gracias por estos comentarios y esto nos motiva para seguir adelante. Bueno, el día de hoy pues es el primero de las entrevistas que vamos a hacer todos los viernes, que pretendemos sean de utilidad para usted, que sean un instrumento de información para que usted tenga también pues ese espectro informativo más amplio en cuanto a diferentes temas ocurren y se tratan en nuestra entidad. Y el día de hoy vamos a platicar aquí en este espacio, insisto, todos los viernes la entrevista. Vamos a platicar en este primer programa, en esta primera entrevista, con el director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, con el señor Enrique Rodríguez, a quien le agradezco mucho pues que inaugure, por decirlo de esta manera, este primer programa de entrevistas que, insisto, lo repito nuevamente, van a tener lugar todos los viernes aquí a través de Canal 28 en Expectativa Noticias. Dicho esto, pues le doy la bienvenida al director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, a Enrique Rodríguez, que por cierto el Instituto Estatal Electoral, entre otros temas que vamos a platicar, pues es que está celebrando 15 años de constituido este organismo importante en Chihuahua, 15 años de trabajo, 15 años de organizar elecciones, 15 años de representarlos a ustedes en las urnas, y sobre esto vamos a platicar con Enrique Rodríguez. Enrique, ¿cómo estás? No, hombre, pues muchas gracias por el honor de ser el primero de las entrevistas. De ser el primero, claro sí. Que sí, a la orden a todos tus televidentes y este noticiero que pues ya tiene un buen camino recorrido y que sabes muy bien lo que la gente quiere saber. Gracias, Enrique, muy amable. Y bueno, también déjeme decirle que Enrique Rodríguez, pues es, además de ser un viejo conocido, un amigo ya de muchos años, pues también es un periodista con una carrera bastante amplia, un ejercicio periodístico que ha desarrollado en los medios de comunicación, en varios medios de comunicación, y esto le ha dado pues a Enrique Rodríguez pues una experiencia y una responsabilidad muy fuerte, muy amplia en este organismo tan importante para todos los chihuahuenses, el Instituto Estatal Electoral. Y 15 años se dicen fácil, Enrique, pero detrás de estos 15 años, detrás de este tiempo, al pasar de los días, de las semanas, de los meses, pues hay un gran trabajo y todo un equipo de trabajo humano en el Instituto Estatal Electoral. Claro que sí, 15 años ciertamente pues se menciona muy fácil, pero sí, estás hablando nada más y nada menos que el cambio de la historia política democrática del país, no nada más de Chihuahua, sino de todo el país, en la que se instalan por fin, después de un largo camino de procesos, de cambios, de reformas y reformas, hasta que logran instalar un consejo ciudadano, consejos ciudadanizados, que primero es el IFE, y luego de ahí permea para que cada estado de la República pueda llegar a tener estos consejos ciudadanos, en la que aun y cuando los congresos de los estados son los que eligen a los consejeros, pues finalmente son ciudadanos los que los conforman, los que hacen las elecciones, y se le quita aquella directriz que para bien o para mal, durante muchos años era la que hacía las elecciones, que era el propio gobierno del estado, ¿no? 15 años, Enrique, que pues ya empezaron a difundirlo, a celebrar, a organizar algunos eventos, y platícanos sobre esto. Además de cuál ha sido la experiencia de estos 15 años. Bueno, la experiencia ha sido 5 procesos electorales, sí, un proceso extraordinario en los cuales se ha elegido a 3 gobernadores, 3 procesos intermedios, en los que el más difícil que se ha catalogado hasta ahorita en la época del consejero presidente Julio César Santa Cruz, en la elección extraordinaria de Ciudad Juárez, que después del proceso ordinario en el que se elige alcalde, el Tribunal Electoral decide eliminar esa elección por irregularidades cometidas por los actores políticos. Sí.
se repite esa elección y que se vuelve un proceso, además de un caso ejemplar a nivel república, que además bien sacado, pues es un proceso, imagínate, venir de un proceso ordinario muy disputado, en la que se gana en la mesa del tribunal y se vuelve a competir meses después, poquitos meses después, pues se hace un conflicto muy fuerte político, pero que sin embargo el Instituto Electoral, en ese momento encabezado por Julio César Santa Cruz, lo resuelve y muy bien. ¿Ese momento en qué año ocurrió? ¿En la elección de quién? ¿Quiénes competían en ese entonces? En el 2002 es una elección en la que están compitiendo el candidato ganador, que es Gustavo Elizondo, del Partido Acción Nacional, pero que cometen unas irregularidades de tipo de mediática, contratan spots en medios de comunicación extranjeros, y eso hace, entre otras cosas, que se elimine esa elección. Se nombra un consejo municipal para la administración de Ciudad Juárez en el Inter, que se elige al nuevo presidente y que a la postre resulta ganador Salgado, Juan Salgado, ¿no? Juan Salgado, sí. Entonces, ese proceso que se hace muy conflictivo, los demás procesos ordinarios del Instituto Electoral, en esos 15 años los primeros le sirvieron al instituto para ir construyendo, para ir tomando la experiencia, al grado de que en 2007 se hace un proceso que se comenta a nivel nacional, porque es un proceso con muchas inconformidades, pero muy pocas impugnaciones, porque en lo jurídico se ha trabajado mucho dentro del Instituto Electoral, y las pocas inconformidades de corte de impugnación que llegan al tribunal, que son las menos, se resuelven de manera muy fácil. Y la manera que se resuelven, en el extremo de los casos se eliminaron casillas, pero que no cambia ningún resultado, entonces no pasó nada en esas impugnaciones. Y en el proceso 2010, cuando se elige el actual gobernador y los actuales alcaldes y diputados, el procedimiento es mínimo en cuanto a impugnaciones, o sea, cada vez se camina más en términos jurídicos, lo que no vemos a nivel federal, porque pues nos queda más presente en la memoria, más que las campañas que se acaban de resolver a nivel federal, en la que ya hay un presidente de la República electo, más que eso, nos queda a todos los ciudadanos más en la memoria el conflicto postelectoral, en la que se amenaza con reventar al país, se amenaza con movilizaciones sociales, se amenaza con que si el tribunal decide en tal o cual forma, va a haber estallido social. Entonces, en el caso de Chihuahua específico, las resoluciones han sido tales que no dejan lugar a dudas, y eso te habla de un proceso de aprendizaje que en 15 años se ha construido de manera muy rápida, se han fincado las bases, los manuales de trabajo, por así decirlos, y ya los actores políticos lo que hacen es, en caso de Chihuahua, ven los resultados y los aceptan, y punto. Eso te iba a preguntar, ya me diste prácticamente una gran parte de la respuesta a la pregunta que te iba a formular, porque yo te iba a decir, bueno, ¿y cuál ha sido el costo de este aprendizaje, como tú lo estás comentando? ¿Cuál ha sido el costo? Porque ya nos hablaste también de este proceso que se anuló en Ciudad Juárez con Gustavo Elizondo, pero ¿cuál ha sido el costo? Porque hemos visto a lo largo de los años, de estos 5 procesos, de estos 15 años, hemos visto pues que ha habido grandes batallas jurídicas, que los actores políticos han estado en la mesa con grandes discusiones, que ha habido impugnaciones, que se han ido incluso hasta los tribunales. ¿Cuál ha sido el costo-beneficio de esto, el crecimiento? ¿Cuál es el costo-beneficio para el Instituto Estatal Electoral, pero para la ciudadanía, para la ciudad en general? Porque hay otra cosa, la credibilidad en los procesos electorales sube, baja, como que no mantiene una constante, y a eso me refiero. ¿Cuál ha sido el costo-beneficio y en qué momento nos encontramos hoy en día, Enrique? Sí, sin duda ese el beneficio más fuerte que se tiene en el caso de Chihuahua es el que la ciudadanía no se ve tan desgastada después de los procesos electorales. No hay que descuidar que, por ejemplo, en 2007, que se resuelve la elección por 450 votos, en caso de la capital, en la que gana Carlos Burruel y pierde el candidato del PRI, y que en ese momento, después en el conteo de votos, se pone muy tirante la situación entre los simpatizantes de uno y otro partido. Si mal no recuerdo, hubo algunas cachetadas allá afuera de la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral. Sí. Pero esto fue en el ánimo de los militantes, de los seguidores de uno y otro candidato, no en cuanto al procedimiento en sí.
una vez que se abrieron los paquetes necesarios como lo facultaba la ley, y vieron los actores políticos que la diferencia no se movía ni para atrás ni para adelante, se movía 1, 2, 3 votos si acaso, no era mucha la diferencia, y que una impugnación igual no iba a dar ningún resultado más allá del que se estaba viendo en ese momento en el conteo de las actas y de las urnas que se abrieron, no daba más allá. Entonces los actores políticos lo entienden. En aquel momento también hubo amenazas para movilizaciones y cosas así, pero que el resultado electoral, el voto de los chihuahuenses, la realidad, como nos dice nuestro consejero presidente, siempre nos comenta, la realidad se impone. La realidad nos decía a todos, por más que le busquen, estos son los votos se cuentan, no se califican, y este es el resultado. Y creo que este aprendizaje de estos 15 años, si me permite el paréntesis así muy rápido, en la primera presidencia, cuando el doctor Sergio Piña Marshall es el presidente en 2 periodos, él básicamente construye las bases del Instituto Estatal Electoral. ¿A qué me refiero? A que crea los departamentos que le son necesarios al instituto, aun y cuando en la ley menciona una comisión de organización, una comisión de prensa. Él es el que le sienta esas bases para el funcionamiento del instituto, para que organización se encargue de la organización en sí de la elección, para que capacitación capacite en qué tiene que capacitar a los ciudadanos que se van a ser responsables de las casillas, para que el área de fiscalización fiscalice realmente a los partidos políticos y agrupaciones. Entonces, en fin, cada una de las áreas, él le deja las bases necesarias, no nada más en personal, sino también en manuales operativos, en los documentos necesarios, los acuerdos necesarios, para que quien llegue siempre a un organismo como Instituto Electoral, con leer esos antecedentes se dé una idea básica de lo que se tiene que hacer. Luego el maestro Julio César Santa Cruz le imprime, como buen jurídico que es, como buen jurista, le imprime esto que estamos hablando, el siguiente paso, que es en dónde se dirimen los conflictos electorales, en el aspecto jurídico, no hay más. La gente llega, vota, y después de votar le deja al instituto la responsabilidad del conteo, con todos los miles de ciudadanos que participan, y se pasa a la fase jurídica, en la que los partidos pues pelean cada quien lo suyo, desde luego, claro. Cada quien ve cosas que el otro no ve, en fin, estas discusiones de mesa que mencionabas ahorita, en la que son sí muy apasionadas, muy calientes hasta cierto punto, pero también que apegadas a todo ese trabajo que te menciono así de manera muy muy rápida, en la que cualquier discusión que se pueda dar a nivel local, o hay un precedente, o hay un antecedente jurídico, o hay una ya jurisprudencia, o la hay a nivel nacional, en la que no tienes más que recurrir a esos para aplicarla en los casos que se te presenten como se te presenten. Está muy localizada ya cualquier tipo de conflictos en los que, porque los mexicanos todos somos iguales, aún norteños, aún veracruzanos, claro. Aún, yo creo que la disputa en estas cuestiones electorales es tan símil que, por ejemplo, una de las jurisprudencias que se me viene a la mente es en respecto a los medios de comunicación, en el gran tema del Internet, que muy poco se ha podido hacer para regularlo en cuanto a campañas, pero que ya hay jurisprudencias que se aplican, una de Veracruz particularmente, en la que algún tramposo, no falta, quiso por medio del Internet hacer una promoción política indebida, y esa se aplica. Entonces, todo lo que salga indebido vía web, vía Internet, es aplicable esta jurisprudencia, por mencionar solo una de las múltiples que existen. Entonces, la materia jurídica ha permitido, en el caso específico de Chihuahua, que la ciudadanía crea. Nosotros podemos presumir, Hugo, si me permites, en el Instituto Electoral, que en la actual presidencia del consejero, el doctor ya en administración, Fernando Herrera, encontramos en el 2007 la elección local, en la que se veía mucho trabajo en nivel jurídico, y faltaba un poquito el ingrediente político, que se le imprime el doctor Herrera, y que nos permite a nosotros sacar esa elección bien, sin ningún conflicto, como te mencionaba, pero posteriormente nos pusimos a trabajar en esa área política y social, democrática, vaya, sí. De hacer llegar a la ciudadanía la democracia, no únicamente cuando hay proceso electoral, sino durante todo el tiempo que tiene el instituto para trabajar, que además se lo obliga la ley, la divulgación política y democrática, en la que a través de escuelas,
en la que a través de la urna electrónica que ha trabajado el instituto, en fin, una serie de procedimientos, programas que se crean en materia así específicamente educación cívica y democrática, y posteriormente ligada a la cultura de legalidad, ahora con la nueva administración estatal, en la que poco a poco se va trabajando y que en 2010, de 2007 a 2010, vemos reflejado un porcentaje de aumento en la participación. Estamos hablando desde luego con el parámetro debido, una elección intermedia que es elección de diputados, alcaldes y síndicos. Cuando hablas de esta participación ciudadana, me estás diciendo también, y esta es una pregunta que te iba a formular, que te voy a formular, me estás diciendo también que con esta participación ciudadana a lo largo de estos 15 años que ha ido aumentando esta participación ciudadana, como lo comentas, se ha ido abatiendo en Chihuahua el abstencionismo, se ha ido recuperando la credibilidad en los procesos electorales y el trabajo que hace el Instituto Estatal Electoral, porque hemos escuchado, Enrique, en diferentes procesos que a veces la votación ni siquiera supera el 50% del padrón electoral. Entonces, si me lo explicas, ¿cómo se ha logrado esto cuando dices que hay mayor participación ciudadana y en los procesos se dice no se logró llegar a los estándares deseados y sigue a la baja la votación en Chihuahua? Y no solo en Chihuahua, en muchas partes, del país, pero en Chihuahua particularmente. Sí, es un fenómeno con muchísimas aristas, muy interesante, que requiere de un muy buen análisis, que si me disculpas pues no traigo muy bien las cifras, pero te lo comento de esta manera. Hay que separar primero que nada el trabajo de los institutos electorales y de quienes hacen las elecciones, que son los partidos políticos. Sí. El trabajo de los partidos políticos es el que nos permite medir muchas veces los sub y bajas de las participaciones electorales. Claro que los institutos electorales tienen la gran obligación de mantenerla, de convocar, de llamar y de lograr la participación ciudadana, desde luego. De fabricar la mitad del producto, Así la es. otra le toca. Pero los institutos electorales trabajan ¿para cuántos? Para todo el padrón electoral. Para todo el padrón. En el caso de Chihuahua estamos hablando de 2.600.000 ciudadanos que pueden participar en elecciones, pero que tenemos muchísimos problemas como la gran migración, es decir, mucha gente que está inscrita en el padrón electoral de Chihuahua no vive en Chihuahua, viene de paso porque va a Estados Unidos, la gran mayoría, otros viven en una temporada, los famosos, ¿cómo le dicen? Juarochos, los veracruzanos que viven en Juárez, que son muchos, que se van temporadas a Veracruz, se regresan, y de otros muchos estados de la República que bien tienen su credencial de elector de Chihuahua, pero que no están permanentemente, en el caso específico de Ciudad Juárez y en el caso específico de la capital. Muchísima gente que hemos detectado que llega a la capital, pero viene a trabajar y luego se regresa a lugares como Allende, como Huejotitán, como el Tule, porque bueno, allá no hay tanto trabajo, vienen, trabajan temporadas, necesitan su credencial, la sacan aquí, pero que no están. Entonces tenemos ese gran fenómeno. Tenemos el gran fenómeno de lo que se llaman los candidatos, ¿cómo le podemos decir, Hugo? Para los buenos candidatos o los muy buenos candidatos, que jalan muchas elecciones. Podemos ir al extremo de candidatos como Vicente Fox, que además provocó un arrastre natural de muchos candidatos que no se conocían a nivel local, muchos diputados que surgieron de la nada, que en ese momento, en esas campañas no se conocían, pero el efecto Fox, que le llaman, llevó a muchos candidatos a la Cámara de Diputados en aquel momento. El efecto candidato Patricio Martínez, que venía de un proceso interno muy difícil de un partido político y que arrastra una votación muy alta, pero luego tenemos otros procesos en los que baja mucho por las figuras, por el trabajo de los partidos, como también hubo las intermedias, las elecciones que se llaman intermedias, que son nada más elección de alcalde, diputado y síndico, no llama la atención tanto como cuando hay gobernador, que son las elecciones grandes, que así se le conoce. Cuando hay un candidato a gobernador, como el que acabamos de pasar en el 2010, en el que además hay una disputa entre dos, nada más, pues se hace muy participativa. Todos esos factores que podemos mencionar, muchísimos factores, si hay alianzas, si hay coaliciones, si los partidos políticos en coalición, los menores le meten mucho a la campaña o no, o se cuelgan nada más de los grandes. O sea, son infinidad de factores los que nos determinan una participación electoral en un proceso determinado.
El gran factor es el del desánimo social que mencionabas. Ese desánimo social en el que vemos que la clásica de que el candidato ofrece y luego no cumple, y eso abre unas brechas muy importantes. El caso específico de Ciudad Juárez, así trabajan, así operan. Nos lo han dicho en los otros estudios que hemos realizado a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Colegio de Periodistas de Chihuahua, que tiene su sede en Juárez. Nos hacen estudios en los que la gente nos dice así muy claramente, desde que está tal la administración o desde que ocurrió esta elección, de ahí para acá yo ya no participo, porque me desencantan, porque yo veo las calles así y así, no me dan resultados, porque voy y toco puertas y no me dan resultados. Entonces, todo eso no encaja dentro de una función de un instituto electoral, que es un administrador de elecciones. Entonces, se deben de separar todos estos factores. Sin embargo, la única realidad es que las elecciones tienen factores. Esta elección federal que acabamos de pasar apenas el mes de julio, que tuvo una grandísima participación, se califica histórica por la alta participación que se tiene, pero que mucho tiene que ver los actores políticos. Claro. Por un lado, el actor con una coalición que es Andrés Manuel, que 6 años o más trabajando una candidatura y con mucho arrastre, con mucha presencia en muchísimas partes, con otro candidato fuerte que es el que gana y que finalmente pues casi todos le apuestan a que gane y le meten mucho recurso y todo lo que ocurre detrás de la candidatura de Enrique Peña Nieto, que es a la postre el ganador, pero con un PAN también, con una candidata, primera candidata de un partido grande, en el que también jala muchísimos votos, y por otro lado un candidato novedoso, fresco, sin nada que perder, que también jala muchos votos, ¿no? Entonces, todos estos factores que se tienen que comentar en una elección, que si lo cambias para la siguiente elección presidencial, que ya se está comentando, entonces vas a tener actores también igual de importantes. Claro. O a nivel local hay que ir viendo el comportamiento, pero que sin embargo hay de todo esto que te menciono, ojalá y no te haya rebrujado tanto ni a tus televidentes, todos estos factores que intervienen en una medición de una participación electoral, hay una que mencionaba muy fuerte, que es el desencanto social, y hay otra muy fuerte que a nosotros nos llamó mucho la atención después del proceso electoral 2007, cuando empezamos a solicitar estudios de por qué la gente no votaba en Chihuahua. Hay una que nos marcó casi todo el trabajo que hemos estado realizando en educación cívica y democrática, que se llama, así nos la calificaron, una falta de información en materia de elecciones, en materia democrática, y el que hace el estudio nos la calificó como analfabetismo electoral. Entonces, y luego agrégale... Hay un analfabetismo tal que significa que al ciudadano no le llega la información. Y luego agrégale a eso, pues que hay algunas opiniones que dicen que pues los idiotas votaron por alguien que no le convenía a México. Entonces, ese tipo de expresiones también hacen que la gente, los electores, los mexicanos, pues desconfían de los procesos. Sí, por eso la gran máxima de la democracia es que los votos se cuenten, que los votos se cuenten. Sí, efectivamente. Tu voto es uno y ese es el que cuenta y punto. Enrique, vamos a ir a una pausa en este momento, y al regresar platícanos acerca pues del proceso que ya viene y que pues se postergó o se recorrieron las fechas para el próximo año, para el 2013, para el mes de enero. Platícanos sobre eso después de estos breves mensajes. Claro que sí. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco que siga con nosotros. Ya nos queda muy poquito tiempo, así que le vamos a pedir a nuestro amigo Enrique Rodríguez, director de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, que nos hable del próximo periodo electoral, del proceso que ya viene en el mes de enero, para el 15 de enero. Debió haber iniciado el 15 de diciembre de este año, pero se postergó o se recorrió la fecha para el 15 de enero. ¿Por qué pasó esto, Enrique?
Bueno, sí, mira, primero que nada se tiene este proceso que arrancaría el 15 de enero por decisión de los diputados del Congreso del Estado que están inmersos en una reforma electoral. Antes del 2010, los procesos electorales, todos los anteriores, iniciaban el 15 de enero. Entonces, en alguna vez hubo una queja de que había poquito tiempo, un poquito menos de 6 meses para preparar y realizar una elección, era muy poquito tiempo. Lo tomaron en cuenta los diputados y recorrieron la fecha un mes, como bien dices, para el 15 de diciembre, y eso nos da un mes más de trabajo para la instalación, convocatorias, etcétera, todo lo que viene. Sin embargo, esta es una fecha que se viene trabajando de siempre, por así decirlo, únicamente 2010 se inició antes, pero ¿cuál es el ánimo de todo esto? Recortar las campañas. Va a haber campañas mucho más cortas, estamos hablando de que va a haber campañas constitucionales. ¿Más baratas? Desde luego que más baratas, menos gasto. Estamos hablando de que va a haber un mes de campañas. Las campañas van a ser de junio al día de la elección, que es el 7 de julio próximo, del año próximo. Es un mes de campañas, claro, antes de eso tiene que haber los procesos internos de los partidos para elegir a sus candidatos, que en este caso habrá candidatos a diputados, a síndicos e integrantes de ayuntamientos. Entonces, les acortan los tiempos. Nosotros en el Instituto Electoral arrancamos el 15 de enero, pero tenemos más tiempo para instalación de las asambleas municipales, para la preparación de las casillas, la preparación de la gente que va a intervenir en las casillas, sin estar inmersos en los procesos de los partidos. Este proceso que se va a dar poco antes de, digamos el mes de mayo, que tienen que estar ya los candidatos, pasan los periodos de registro, inician las campañas el día 4 de junio, y al día 7 de julio ya tenemos la elección. Este es uno de los... mucho se ha comentado por qué se llevó... Oye, Enrique, la fecha, pero un mes será suficiente para que un político, un candidato dé a conocer sus A nivel nacional esa es la tendencia, las campañas se recortan cada vez más, esa es la tendencia que se viene viendo. Chiapas nos comentaba dentro de los festejos que ya ni comentamos, los festejos del 15 aniversario, en la que el presidente del Instituto Electoral de Chiapas nos decía, nosotros lo hicimos de esa manera, y créanme que la participación que tuvimos en los procesos largos de 6 meses, los tuvimos en los procesos de mes y medio, y de 2 meses, porque ellos tienen muchos tipos de elección, entonces algunas elecciones fueron tan cortas que fueron de 15 días. Pero no, el ánimo de la gente no decayó, ese es nuestro reto, Hugo, nosotros tenemos que seguir convocando. En esta divulgación que mencionábamos, los 15 años del instituto, hemos tenido conferencias del maestro José Goldenberg, que fue el iniciador de todo este organismo social, ciudadanizado de elecciones, la participación de Patricia Mercado, una gran conferencista que persigue los derechos de la mujer, de Jacinto Falla, todo un decano en materia electoral, en organismos estatales electorales, de este maestro Castañeda también, que nos vino a hablar tanto de su libro como del panorama nacional antes de las elecciones federales y después de las elecciones federales, lo tuvimos en 2 ocasiones. Y en fin, una serie de actividades que hemos realizado que nos sirven a nosotros para mantener la divulgación ante la ciudadanía de la materia democrática. Y como te decía, todo el trabajo en las escuelas y en los centros de trabajo, de estarle insistiendo a la ciudadanía que las elecciones no es únicamente el día de los votos, sino que en el Inter se capacita uno, se participa en materia democrática, se conoce la democracia, sobre todo. Bueno, Enrique, pues te agradezco mucho, lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido, quisiéramos hablar mucho más de este tema ya que es muy importante, pues es donde se elige prácticamente el destino, los intereses de todos los mexicanos en las urnas, y pues seguiremos pendientes, Enrique, de todo lo que ustedes hagan, y pues ya viene un proceso más, en 15 años me dijiste son 5 procesos, viene otro proceso, ajá, y esperemos que todo salga bien. Así es. Enrique. No, si me permites, pues este medio de comunicación tan importante que desde luego en esta apertura nosotros podemos ir mencionando paso a paso lo que se viene dando el proceso. Acuérdate que tuvimos redistritación hace unos cuantos meses, sí, y que nosotros tenemos la obligación de darle a conocer a la ciudadanía que en muchos casos ya no van a votar por el mismo distrito, pero sí en su misma casilla, nada más le cambiamos el número o el nombre al distrito, que la gente va a seguir votando en su misma casilla, pero que sí es necesario darle a conocer estos cambios que se han realizado previos a las elecciones y todo lo que se vaya dando del proceso electoral. Bueno, Enrique, pues te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar aquí con nosotros, con el público que nos ve en Canal 28, aquí en Expectativa Noticias, y pues las puertas están abiertas, hay que seguir platicando sobre este tema, ya está una elección
en puerta, y yo creo que es muy importante que la gente esté enterada de lo que es el IE y de lo que está haciendo para que, como tú bien dices, la democracia se presente en todo su esplendor en los próximos procesos electorales. Así es, porque no es para uno el trabajo, ni para los políticos, ni para los partidos políticos, es para la ciudadanía. Es para la ciudadanía. Gracias, Enrique. Al contrario, Hugo, muchas gracias. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa. En la entrevista, recuerde, todos los viernes vamos a tener a una personalidad, una celebridad aquí en este canal, en este espacio, y le agradezco mucho que nos siga sintonizando. Muchas gracias, hasta pronto.